Muy buenas, mi nombre es Alex, soy ingeniero titulado en la UPC, cerca de Barcelona, y en este breve vídeo resolveremos un problema sobre gases ideales mediante una aplicación móvil basada en la DNT, en la tecnología numérica digital. Bien, el enunciado dice así. En un laboratorio hay una cantidad de 20 moles de un gas perfecto que sufre expansión isotérmica. La presión inicial de esta masa de gas es de 10 atmósferas y el volumen 8 litros. Al final de la expansión, el volumen es de 40 litros. Por lo tanto, determine la presión final de la masa de gas y la temperatura que se produce en la transformación. Bien, de este enunciado podemos extraer que hay dos estados, el inicial y el final, que la cantidad de gas se mantiene constante en 20 moles, que la temperatura también se mantiene constante durante todo el proceso y que nos la pide el enunciado, que la presión inicial es 10 atmósferas, la presión final nos la pide el enunciado, el volumen inicial 8 litros y tras la expansión 40 litros. Viendo estas variables y tratándose de un gas perfecto, que también es ideal, no habrá ningún problema en utilizar la ecuación de estado de los gases ideales. Por supuesto, también podemos utilizar la aplicación que hemos mencionado anteriormente, PV-NRT interactivo. En cuanto abramos la aplicación, podremos visualizar este layout, que contiene el mapa de variables de la ecuación de estado de los gases ideales. En él podemos ver las variables que componen la ecuación: presión, volumen, temperatura, cantidad de gas. Y también podemos ver otras variables que están como transparentes, que son K, KB y KC. Estas de aquí relacionan presión, temperatura y volumen en parejas. Pueden ser de utilidad en algunos casos, pero en este caso no lo vamos a utilizar. Dicho esto, ya podemos comenzar a solucionar el problema. Lo primero es ajustar el sistema de unidades. Para ello accedemos a este menú dentro de la aplicación, en el cual aparecerán 4 opciones. En nuestro caso, atmósferas, litros, Kelvin, grados Kelvin y mol. Una vez escogido este sistema de unidades, podemos emprender el cálculo de la temperatura. ¿Por qué el de la temperatura? Porque en el primer estado es la única incógnita que tenemos. Todo lo demás, pues lo tenemos. Con lo cual, las variables de entrada: presión inicial, volumen inicial y cantidad de gas. Solo nos falta la temperatura. Pues bien, ¿cómo procedemos? Primero pulsamos sobre cualquiera de las variables de entrada. Pues por ejemplo, volumen. Mantenemos pulsado y arrastramos hacia el resto de variables de entrada. Por ejemplo, presión o cantidad de gas. No importa el orden. Por ejemplo, pulsamos sobre V, arrastramos hacia P, después hacia N y seguimos arrastrando hasta llegar a la variable incógnita, la temperatura. Justo cuando lleguemos a temperatura, levantamos el dedo. Ipso facto, los símbolos de las variables cambiarán. De modo que la temperatura tendrá el símbolo de la estrella. ¿Qué significa? Que será la variable incógnita. Y las demás variables tendrán o bien el círculo amarillo o el cuadrado azul, que ambos símbolos significan variable de entrada. Es decir, variable cuyo valor conocemos y utilizaremos para resolver la variable incógnita. Ok, una vez hecho esto, pulsamos sobre cada una de las variables de entrada, aparecerá el teclado en cada caso y podemos introducir sus correspondientes valores numéricos. Y automáticamente, cuando tenga toda la información de aplicación, calculará automáticamente, insisto, la temperatura, la variable de salida, que como resultado da 48,75 grados Kelvin. Muy bien, ya tenemos la temperatura. Ahora utilizaremos esta temperatura junto con la cantidad de gas y el volumen final para obtener la presión final, que también nos la pide el enunciado. Bien, análogamente al paso anterior, pulsamos sobre cualquiera de las variables de entrada. Pues por ejemplo, temperatura, arrastramos pasando por el resto de variables de entrada, por ejemplo, cantidad de gas y volumen, arrastramos hasta llegar a la presión, la variable de salida. Y justo cuando levantemos el dedo, los símbolos cambiarán, de modo que será la presión la que ahora tenga el símbolo de variable incógnita, la estrella verde. Bien, igual que antes, pulsamos sobre cada variable de entrada, introducimos sus valores y el resultado es 2 atmósferas.
Y con esto ya habríamos terminado de solucionar el problema. Como han podido comprobar, se trata de una herramienta sencilla, simples gestos táctiles, nos han bastado para solucionar este problema. Mucho más limpio, poco margen de error en comparación con los métodos tradicionales, y sobre todo favorece el aprendizaje, porque la parte en la que muchos alumnos se equivocan, que es en la parte mecánica, la de resolver las matemáticas, la de aislar variables, pues de eso no nos hemos tenido que preocupar. De eso se ha encargado la aplicación. Espero que con este ejemplo hayan podido comprobar la utilidad, la versatilidad y el alcance de la tecnología DNT. Y les animo a que descarguen la aplicación que hemos estado utilizando. Se encuentra en Play Store, es completamente gratuita y es muy fácil de usar. Con ella ustedes mismos podrán comprobar la eficacia de la DNT. Muchas gracias por su atención.